Hey, wanna listen to some tunes? Hola a todos, mis híbrido gangs. Aquí Neverkick, trayendo como es de costumbre el siguiente iceberg, que fue el más pedido del canal, y que arrasó en votaciones con otros distritos como La Victoria o Comas, y que, finalmente, después de un par de semanitas, disfrutando de la monetización, está aquí el iceberg del Callao. ¡Era hoy, Ramón! Pero antes de iniciar con el video, quiero dar un anuncio importante, más que nada es que me cree una cuenta en la aplicación del pajarito azul, en donde subo cosas como ¡Aquí está tu vieja idiota! ¡Mira cómo me la cacho! ¡Oh, tome señora, tome! y que es la red social que más actividad tengo. Así que si quieren pueden seguirme ahí, el link lo tienen en la descripción del video. Ahora sí, que empiece el iceberg del Callao, o debería decir, provincia constitucional. Nivel 1. La Pantera, del Callao. Antes de hablar de él, quiero dar un minuto de silencio a este héroe caído en guerra, que se encontraba haciendo labores en la chocolatada de Sideral, y tristemente pereció en batalla. Conocido por ser la mascota oficial del Boys, y por andar a 5 revoluciones más que el resto. Y también por ser repartidor de caramelos. ¡La Pantera! ¡Va a estar repartiendo caramelos, papi! ¡Así con Ariel! Un personaje que se hizo popular en estos últimos años por su manera directa de decir las cosas. ¡Así ponle huevo, pe! Así como eres pendejo para levantarte los culos en la calle. ¡Así ponle huevo, casa! Para sudar la camiseta peruana, Santa María. ¡Desahuévate, causa! Donde cada que juega el Boys o la selección peruana, hace acto de presencia en sus redes sociales, hablando de cómo vio el partido a su estilo, y también donde nos dejó joyitas audiovisuales como Respeten los colores, respeten a la hinchada. No seas hijo de puta, no camine la cancha. Jugadores de mierda, jugadores sin alma. Por eso te pagan. Respeta la camiseta de coche de tu madre. todo, un poeta, hablando factores. Héctor Lavoe, y el Callao. En 1986, el cantante Héctor Lavoe pisó tierras peruanas para aparecer en el gran estelar de la Feria del Hogar. El salsero se quedó en Perú 6 días, donde cautivó al público, en especial al público chalaco, tanto así que lo veneran hasta día de hoy, algo así como un santo. Según el motivo de que haya pegado tanto en el Callao, se debe a las letras de sus canciones, ya que fueron hechas para llegar directamente al alma popular de los barrios. Las caras de Atahualpa. En el barrio Atahualpa, ubicado en la cuadra 8 de Miro Quesada, se encuentran rostros pintados de artistas, deportistas, incluso el de un sicario, que según vecinos de la zona, prefieren separar a la persona del criminal, pero, esta historia de las caras de Atahualpa comienza en una esquina, en 1999, donde Alexis Villanueva, artista y vecino del barrio, se animó a retratar en una de las paredes a Héctor Lavoe, y a partir de ahí, comenzó a ser un espacio artístico, donde los talentosos son venerados y pintados en los muros, artistas muy reconocidos y talentosos como Gisela Barcárcel o Micapi Nicola Porchela. Megapuerto en Isla San Lorenzo. El proyecto del Megapuerto San Lorenzo es un plan propuesto para construir un puerto naval, terrestre y aéreo, que planea ser el megapuerto más grande de América Latina, ya que la isla se encuentra estratégicamente a Oceanía, Asia y América del Norte, donde tiene fácil acceso. El plan es vincular al mundo a América Latina, a través del Callao, donde también se habla de un ferrocarril para conectarlo con el río Amazonas, y que además de lo ya mencionado, se construiría un centro financiero y hotelero en la isla. Se estima que el costo del proyecto sería de $12.000 millones. Aunque claro, esto también implicaría costos ambientales, ya que la isla alberga miles de aves marinas, como también leones marinos. Zapatillas colgadas en cables de luz.
Algo común en los barrios, cuando estás paseando y levantas la mirada, algunas veces te topas con un par de zapatillas colgadas en los cables. A simple vista se trataría de una costumbre, sin embargo, tendría un significado oculto, como la venta de drogas, ya que esto hace referencia a un lugar habitual para vender estas sustancias, aunque en algunos casos también puede significar un lugar donde es más fácil cometer un robo. Fortaleza Real Felipe. Un lugar emblemático del Callao, que fue una edificación militar, construido en el siglo XVIII, durante la época del virreinato. Su creación se dio por la destrucción del puerto del Callao, luego del terremoto, seguido por un maremoto en 1746, además para proteger a la ciudad de Lima, del ataque de ladrones y piratas de aquella época. La construcción duró 29 años, actualmente se hacen recorridos tanto de día, como de noche, ya que se dice que se escuchan voces, y también gente que asegura haber visto espectros en la fortaleza, debido a muchas personas que murieron ahí. Callao, el primer puerto. Desde la época colonial, el puerto del Callao ha sido el mayor puerto marítimo, el más importante del Perú y uno de los más importantes de América, y también que fue el primer puerto de Sudamérica. Su historia se remonta a los tiempos de conquista, más o menos por los años de 1500, donde al principio comenzó con una serie de bodegas y depósitos para la protección de diferentes mercancías que desembarcaban allí, y que esto dio origen a un centro urbano por sus alrededores rápidamente. Fue ya en 1900 donde comienza a llamarse Puerto del Callao, actualmente como lo conocemos. Nivel 2. Terremoto hundiría la punta. Si bien es sabido que el Perú está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona donde es común los temblores y terremotos, y que, el distrito de la Punta, Callao, está en constante amenaza ante un eventual terremoto de una fuerte magnitud, seguido de un tsunami que, según científicos, sería suficiente para hundir cierta parte de la punta, y dejar desastres. Incluso el distrito tiene un plan de contingencia si este desastre se cumpliera. Terremoto de 1746. Considerado el mayor terremoto ocurrido en Lima y Callao, de 9.0 en escala de Richter, según testimonios de la época. Los marinos del puerto, 23 días antes de la catástrofe, oían ruidos bajo tierra, lo relacionaron a un ruido que harían centenares de bueyes, y en otras ocasiones como disparos de artillería. El terremoto ocurrió el 28 de octubre de 1746 a las 10:30 de la noche. Los habitantes del Callao fueron sorprendidos por el violento temblor que sacudía la tierra, y que obligaron a todos a salir de sus casas. Media hora después del terremoto se había retirado el mar, y que con un terrible estruendo, impactó en la zona del puerto, con olas de 10 y 24 metros, en total ese día, se calcula que fallecieron entre 5.000 personas, y que solo sobrevivieron 200 personas de todo el Callao, en su mayoría pescadores acogidos a las tablas que sobrenadaban. Gatos en cementerio vaquijano. Alrededor de 100 gatos son los que merodean entre tumbas en el cementerio. Esto se debe a que personas irresponsables abandonan a estos gatos, dejándolos a su suerte en el cementerio, y que como consecuencia de estar a la intemperie, la mayoría de estos felinos sufren de alguna enfermedad, pero que con ayuda de asociaciones de protección animal, les brindan comida y agua, y también los dan en adopción. Combate 2 de mayo. Fue un enfrentamiento en aguas del puerto del Callao, en 1866, entre una escuadra de la Armada Española y las defensas del Callao. El combate se dio, ya que España no reconocía al Perú como una nación soberana, y que tras una ardua batalla de 5 horas, la flota española se retiró del puerto. El resultado aún sigue en polémica, ya que la historia española dice que la escuadra se retiró sin daños graves, tras arrasar las defensas del Callao, dando por cumplido su objetivo, mientras que los peruanos dicen que no hubo muchos daños, y que la escuadra española que se retiró, fue debido a sus daños y por la falta de munición. La muralla del Callao. Hubo un tiempo donde el Callao parecía al anime, Ataque de Titanes, es decir amurallado, debido a su calidad como puerto principal de las colonias, era blanco permanente de ataques de piratas y corsarios. Por este motivo, a mediados del siglo XVII se construyó una muralla para fortificar el puerto y protegerla de posibles ataques. Esta edificación fue destruida por el descuido y la falta de mantenimiento que requerían sus estructuras.
lo cual tiene su punto máximo en el desastre en que el mar se salió sobre el Callao, destruyendo a su paso cuanta edificación encontró en su camino, quedando en pie solo algunos fragmentos de las murallas. Inmigración italiana. En la década de 1880 estaba en auge la navegación a vapor, y las navegaciones a vela estaban en crisis, así fue como llegaron al Perú italianos en busca de mejor futuro, es así que a inicios del siglo XX llegó al Callao, un grupo de pescadores sicilianos. Este grupo de pescadores sicilianos se dirigían originalmente a Estados Unidos, pero dada la imposibilidad de ingresar a dicho país, se establecieron en el barrio de Chucuito. Callao, estado de emergencia. El Callao se encuentra sumido en la delincuencia, los casos han aumentado de manera descontrolada y por ello es constante las aprobaciones de que esta provincia constitucional se declare en estado de emergencia, para que las Fuerzas Armadas puedan asumir el control del orden, ya que esto ayudaría a reducir la descontrolada delincuencia que abunda en este distrito. Nivel 3. El Camotal. Se encuentra a 10 minutos del puerto del Callao, consiste en un pedazo de tierra que sobresale del mar, en el que hace siglos era conocida por ser una región agrícola donde se cosechaba camote, por eso el nombre de Camotal, y que en el fuerte terremoto, maremoto, de 9 grados, sepultó gran parte del Callao, incluyendo el Camotal. Los restos de esta pequeña isla solo pueden ser vistos en marea baja, incluso hay historias que cuentan los pobladores cercanos al islote, que por momentos se puede apreciar a un carruaje antiguo con su caballo, y al conductor. Templo masónico. En el Callao existe un templo masónico, fue inaugurado el 8 de diciembre de 1877, se encuentra, en la calle Pedro Ruiz Gallo 240, no tengo mucha información sobre esta logia ya que es reservada, pero se sabe que es la más antigua en actividad de todo el Perú. Caracol. Era uno de los prófugos más buscados por la policía en todo el mundo. Se le señala como el jefe de la banda Barrio 15 del Callao, y también por delitos de extorsión, sicariato y narcotráfico se le acusaba. Su nombre saltó a la fama cuando se le indicó como uno de los responsables del ataque del que fue víctima Geraldo Oropesa en su camioneta blanca. Caracol sería el hombre detrás de los ajustes de cuenta en el Callao y Lima y que incluso tenía entramados con el Parlamento y el ejército peruano, donde la prensa internacional lo calificó de el Chapo Guzmán peruano. Mafias en el puerto. Existen mafias, que muy a seguido se enfrentan por el control principal del puerto, ya que es un centro clave para el contrabando y el tráfico de drogas, que debido a esto, cada año se reportan fallecimientos entre grupos criminales. Un claro ejemplo de esto, sería el caso de Geraldo Oropesa y el de Caracol, que se sabe que ambos tenían su propio bando, y estaban en constante enfrentamiento, y que al final, fueron capturados. A día de hoy, según autoridades, siguen existiendo otras mafias que tomaron el puerto con la caída de estos. Mulas en aeropuerto. Es un uso muy común de tráfico de droga. Cada año, la policía descubre a unos 200 traficantes de cocaína en el aeropuerto Jorge Chávez. Se trata sobre todo de turistas jóvenes, que son atraídos por el dinero fácil de narcos, para que en su equipaje sea llevado esta droga, e incluso existieron casos en los que usan cápsulas dentro de su estómago para transportar dicha sustancia. Vida en el pozo. Se trata de una estructura de un pozo de agua, que fue construido hace 50 años, que con el paso del tiempo dejó de funcionar, y que fue convertido en refugio de familias atrapadas por la miseria, y gente de mal vivir, que llevaban viviendo ahí desde hace 30 años, y que al parecer a día de hoy, fue remodelado. Señor del Mar. El Señor del Mar, es una figura de Cristo que fue tallada en madera, encontrada en 1756 dentro de una caja de madera, y que había permanecido intacta ante el terremoto que sacudió el Callao, y que lo vincularon rápidamente como un milagro. Desde ahí se le rinde homenaje, algo así como el Señor de los Milagros pero versión chalaca. Cementerio británico antiguo.
un cementerio como cualquier otro, pero con la particularidad de todos los que están enterrados ahí, son de otras nacionalidades, alemanes, rusos, chinos, japoneses, estadounidenses, y muchos otros como también de distintas religiones, se incluyen también algunos peruanos. Este lugar es solo para personas extranjeras que ayudaron de alguna manera al Perú, en la Guerra del Pacífico, como también en otros conflictos. Sarita Colonia, enterrada en fosa común. Sarita Colonia fue una joven que se le atribuye la capacidad de hacer milagros, y que falleció joven, en el hospital de Bellavista a la edad de 26 años. Ella siempre fue de condición humilde, por lo cual fue enterrada en una fosa común en el cementerio Vaquijano. Es ahí cuando se le rinde como una especie de culto hacia ella, y donde ciertos devotos van a la fosa a rezarla a Sarita Colonia, que con ayuda de estos, y de su familia, se construye una pequeña capilla para rendirle culto, y también se le coloca una cruz en la fosa común donde fue enterrada, con el nombre y la foto de su hija. Nivel 4. Piratas y corsarios. Siendo el Perú un país rico en oro y plata, convirtiéndose en la más importante posesión, y en la principal fuente de riqueza para el país europeo, estas noticias sobre nuestro país llegaban por toda Europa generando interés por algunos, teniendo como objetivo enriquecerse con nuestro oro. Muchos de estos piratas se atrevieron a saquear el puerto del Callao, como el caso de un pirata francés que comandó 11 barcos y en su intento de desembarcar solo bloqueó la isla San Lorenzo porque el Callao estaba preparado ante posibles ataques, pero se contentó con capturar todos los barcos que se encontrasen en las cercanías. Como el bloqueo se prolongó, el almirante fallece después de sufrir escorbuto durante meses, y fue enterrado en la isla San Lorenzo, haciendo que sus tropas se retiren del lugar. Fiesta de los Negros. Es una historia muy antigua que circula por el puerto. Cuentan que hace muchos años antes del terremoto de 1746, donde el Callao se extendía hasta la isla San Lorenzo, pero que debido a un castigo mandado por Dios, se ha reducido a lo que es ahora. Cuentan que los negros, o sea esclavos de aquella época traídos desde el África, festejaban a un dios desconocido, haciendo danzas que para las personas eran danzas inmorales, que les causaban escrúpulos, y que Dios quiso poner fin a esta fiesta escandalosa de los negros, y para poner fin hizo que se incrementaran las olas que taparon todo el puerto, trayendo el terror y el espanto de los negros. Se dice que estos corrieron a salvar sus vidas, pero todo fue en vano. Exalcalde corrupto. Un clásico en los icebergs de distritos, y un clásico infaltable en todos los distritos y provincias del Perú. Se trata de Félix Moreno. Se sabe que en 2 ocasiones fue detenido y que incluso estuvo prófugo de la justicia. Se le acusó por vender terrenos de 70.000 metros cuadrados, generando 10 millones de soles aprovechándose por su cargo de gobernador. También se le acusó por recibir un soborno de 2.4 millones de dólares por la obra Costa Verde del Callao, de la empresa Odebrecht, pero al final se le dictó solo 5 años de prisión efectiva por hallarse culpable en casos de corrupción cuando fue gobernador. Cementerio de los holandeses. Fue un hecho donde unos piratas de Holanda anclaron en la isla de San Lorenzo en 1624, con la intención de robar al puerto del Callao. Este ejército se quedó en la isla por 4 meses, sin embargo no pudo derrotar a las defensas, y a consecuencia de enfermedades adquiridas en las islas africanas donde estuvieron antes de llegar al Callao, cientos de ellos murieron y fueron enterrados junto con el capitán del ejército en una playa de la isla, con lo que ahora se le conoce como el cementerio de los holandeses. La isla del muerto. Seca, desierta y sin vegetación, así se le conocía a esta isla, que ahora se le conoce como la isla del Frontón, que permaneció sin ser habitada por siglos. Se le conoce así debido a que en la época del virreinato mucha gente moría por falta de agua y comida o por alguna enfermedad, realizando el período de cuarentena obligatoria antes de entrar al país, donde también era base de piratas y corsarios que quería entrar al puerto. Al llegar la república su fin cambió y tuvo mayor importancia porque se volvió prisión de delincuentes muy peligrosos, pero por un motín que hubo, la cárcel fue deshabitada. Los olvidados de los barracones.
En las playas de los barracones hay pequeñas casas construidas de materiales de cartón, plástico, madera y otro tipo de materiales reciclados, donde habitan personas de mal vivir, personas que cayeron en su mayoría en vicios drogadictivos, que fueron rechazados por su familia o la sociedad y prefieren aislarse de estos, viviendo a orillas de la playa y sobreviviendo con lo que pueden vendiendo chatarra o robando a transeúntes. Nivel 5. Resplandor en Nochebuena. Sucedió el 25 de diciembre del 2014, en plena Navidad, donde todos reventaban sus cohetes, donde varias personas vieron un resplandor fuerte en las nubes, que incluso parecía que se estaba haciendo de día, seguido de un apagón de luz que duró unos segundos. El origen de aquel resplandor es un misterio, lo vincularon con que podría tratarse de un fuego artificial de mucha luz, pero el resplandor que se emitía era superior a la de cualquier fuego artificial. Lo raro del caso es que Tsunami habló del tema, diciendo que ese resplandor no fue por factores atmosféricos, o algún tipo de descarga eléctrica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que generara tanta luz? Fokker caído en ventanilla. El martes 8 de diciembre de 1987, el equipo de Alianza Lima viajó a bordo del Fokker F-27 hacia la ciudad de Pucallpa. Al finalizar el partido, el equipo blanquiazul y su comando realizaron su viaje de retorno. El viaje se desarrollaba con normalidad. Minutos antes de las 8, el avión tuvo la autorización del aeropuerto para descender. Minutos después, la torre de control pudo escuchar un grito de desesperación. El avión se había caído sobre el mar de Ventanilla, llevándose consigo a los 16 jugadores del equipo de Alianza Lima, sus 6 técnicos, 4 dirigentes, 3 árbitros, un grupo de barristas y 6 tripulantes del avión. Aquí viene lo raro, y es que solo el piloto sobrevivió, totalmente ileso, y además que los grupos de rescatistas esperaron 10 horas para iniciar la búsqueda. Este extraño retraso nunca fue explicado por los miembros de la Marina. Existen teorías más oscuras como la relación entre la Marina y el narcotráfico, y es que muchos dicen que el avión traía droga, y que los jugadores al descubrir esto fueron disparados para evitar que la Marina sea involucrada en un caso de narcotráfico. Otra teoría es como el avión llevaba muchos cargamentos de droga, a lo cual conllevó a que la nave no soporte el peso y caiga al mar. La primera es la que tiene más aceptación, ya que según familiares del director técnico que falleció en el avión, descubrieron que tenía 8 balas en su cuerpo y que sus pertenencias como su libreta, fueron encontradas sin una gota de agua. Tengamos en cuenta que todas sus pertenencias estaban 10 horas en el mar. Al final solo se recuperaron 8 cuerpos, mientras que el resto continúan desaparecidos. En cuanto al piloto, nunca dio declaraciones. Hay quienes dicen que se fue al extranjero con ayuda de la Marina bajo otra identidad para que no contara la verdad. La causa del accidente: inexperiencia del piloto ante vuelos nocturnos y pobres condiciones de mantenimiento. Milagro de Pacocha. Un grupo de 22 tripulantes quedó atrapado en el submarino Pacocha, que retornaba al puerto del Callao luego de realizar prácticas de entrenamiento. El submarino fue impactado fuertemente en la popa por un buque pesquero. Dicho choque ocasionó que la nave peruana se hundiera 122 pies en el mar en aproximadamente 5 minutos, tras permanecer 23 horas bajo el agua, y considerando factores como la oscuridad, la falta de oxígeno, el exceso de gases tóxicos, decidieron realizar un escape libre a pulmón, o sea salir a nado, en grupos. Fueron 5 los grupos, y la tripulación logró realizar el escape en las condiciones más críticas posibles. Esto dejó en evidencia ciertos eventos técnicos inexplicables que fueron calificados por autoridades del Vaticano como un milagro, ya que pudieron haber pasado miles de cosas en ese momento de salir a nado, como el fallecer por ahogamiento, o por una falla a los pulmones debido a la presión del mar. Barco de Gambetta. En el puerto del Callao se encuentra un cementerio de barcos donde vecinos de la zona juran haber visto y escuchado a personas dentro de estos embarques. Según testigos, escuchan voces de hombres y de mujeres en el famoso navío denominado el barco fantasma de Gambetta. Además de que aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco rondando por el barco. Fantasmas del Real Felipe.
Considerado por muchos el lugar más paranormal del Callao y de Lima, en este lugar suceden hechos sobrenaturales que aparentemente ocurren en la fortaleza del Callao. Hasta los más escépticos sobre las historias de fantasmas están atentos a los relatos de personas que aseguran haber vivido una experiencia sobrenatural en ese lugar. Estas historias han sido corroboradas por los propios uniformados y guías turísticos que trabajan en la fortaleza. Pero, eso no es todo, además aseguran haberse encontrado en más de una oportunidad con uno de estos fenómenos. Según cuenta uno de estos soldados, hay noches muy pesadas donde se escuchan gritos desgarradores de personas en los calabozos. Este lugar es uno de los más paranormales debido a las muchas personas, tanto presos como soldados que perecieron a lo largo de su historia de esta fortaleza. Tumbas masónicas. Estas se encuentran en el cementerio británico antiguo, de gente extranjera que fallecieron siendo masones, y donde se encuentran alrededor de 20 tumbas masónicas. Estas se identifican muy fácilmente por la arquitectura de sus lápidas y los signos grabados en ellas. La tumba más antigua data de 1875 y la más reciente de 1988. Nivel 6. Ciudad perdida bajo el mar. Desde ya, quiero aclarar que no se trata del Camotal que fue hundido tras el terremoto de 1746, se trata de un descubrimiento que por los años 60 se había encontrado a 88 kilómetros del mar del Callao, unas columnas y rocas talladas posiblemente pertenecientes a una ciudad hundida. Este descubrimiento fue publicado por la prestigiosa revista Science. Un dato curioso que mencionar es el hecho de que se llegaron a tomar varias fotos de las posibles ruinas, pero estas se quedaron archivadas. En la Universidad de Duque, que fue quien financió la expedición, la única foto mostrada es la que se encuentra en la portada. Otro dato interesante es que se solicitó una segunda investigación con los instrumentos adecuados, pero estos no recibieron respuesta alguna. Según algunas teorías consideran que esas ruinas fueron parte de un continente perdido que fue hundido por terremotos y erupciones volcánicas. Otra teoría es que los restos sean parte del antiguo Callao que se hundió, pero esto no tiene algo de sentido porque las ruinas encontradas fueron halladas a 88 kilómetros del puerto, lo cual es casi imposible que el Callao llegara hasta allí. Otro dato es que este tema nunca se tocó en el Perú. El presidente de aquel entonces no le interesó este hallazgo que podría, según científicos, ser el hallazgo del siglo. Desde entonces ningún presidente hasta el día de hoy ha tocado este tema, y que las ruinas siguen estando ahí, esperando a ser investigadas en su totalidad. El Callao desaparecerá. Un grupo de expertos sobre cambio climático reconoció que todos los fenómenos de tormenta que normalmente se crean sobre el mar y los oleajes de la zona, en las próximas décadas van a aumentar en frecuencia y en fuerza por el cambio climático y la contaminación atmosférica. Según palabras de este científico dijo, podemos esperar que el mar crezca, y el Callao de acá en 35 años probablemente va a desaparecer debajo de la superficie del mar. También dijeron que los últimos estudios señalan que a la mitad del siglo, el caudal del mar se incrementará en 1 metro, por lo que el Callao y otros puertos están en peligro. El motín del Frontón. El suceso ocurrió en la isla del Frontón. Es el motín ocurrido el 18 de junio de 1986, durante el gobierno de Alan García Pérez, de parte de los reclusos pertenecientes al movimiento Sendero Luminoso. Se dio cuando los internos tomaron de rehenes a varios guardias del penal, a quienes arrebataron sus armas, tomando así el control de la isla. Horas más tarde la prensa peruana se dio cuenta que la mayoría de los amotinados habían perecido en el proceso, siendo hasta día de hoy materia de investigación. Se especula que hubo ejecuciones extrajudiciales en contra de los reclusos que ya se habían rendido, un hecho que involucraría al mismo presidente. Esta cárcel se cerraría definitivamente tiempo después de este motín. La gringa de la isla San Lorenzo. El Callao guarda muchas historias paranormales, y esta es una de ellas. La gringa es conocida por militares que hacen servicios en la base naval de San Lorenzo. Se dice que es una chica muy hermosa, fue hija de un capitán de fragata que llevó de paseo a su familia a la isla. La chica quiso dar un paseo sola, el capitán pensó que no habría problema ya que era una isla desierta a excepción de la estación naval. Pasó el tiempo y la chica no regresaba, por lo que decidieron buscarla. Buscaron durante 2 semanas, tiempo después sus extremidades fueron halladas en un basural. Incriminaron a 2 jóvenes militares sabiendo
pensando que nadie reclamaría por ellos, y fueron disparados en la misma isla. Desde aquel incidente los militares de guardia afirman ver a una chica rubia con vestido blanco y que si te aproximas a ella, aparece agonizante y botando espuma por la boca. Viuda negra. Una historia que me contó un vecino de este barrio de la Plazuela de los Burros. Hubo una época en donde se aparecía este personaje, la viuda negra. Era una mujer muy bella donde algunos chalacos iban hacia ella a cortejarla y al momento donde ella volteaba a ver, ellos se impactan ya que no era un rostro bello lo que se veía a lo lejos. Al parecer su rostro era un esqueleto, haciendo que fallezcan y botando espuma por la boca. Según me contó, hubo varios casos parecidos a lo largo de los años en la Plazuela de los Burros. Barco fantasma de la Segunda Guerra Mundial. La historia data de 1942, época de la Segunda Guerra Mundial. Los sucesos ocurren tras la declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos. Entonces el gobierno estadounidense ordenó a los países latinoamericanos que se mantenían neutrales a romper relaciones con las potencias de Italia, Japón y Alemania. El mandato significó confiscar bienes y empresas, y el gobierno peruano, como buen obediente, le declara la guerra a Alemania. Y no estoy contando una broma, en verdad pasó. Por esta razón, una serie de buques alemanes ubicados en el Callao decidieron zarpar y hundirse. Hundir sus propios barcos significaba evitar que los confisquen para ser utilizados por el ejército peruano. Entre ellos se incluía uno ubicado en la isla San Lorenzo. Este hundimiento que realizó el barco que estaba en la isla pasó tan rápido que no dio tiempo a los tripulantes de poder escapar y salvarse. Desde entonces muchos pescadores dicen haber visto luces de un barco cruzando el horizonte. Normalmente es visto este barco envuelto en una espesa niebla en altas horas de la madrugada. Lo raro de esto es que las luces que emite el barco es de una manera desesperada, como si pidieran auxilio. Al acercarse a este lugar de donde salen las luces, no se encuentra nada. Bueno, eso fue todo. Yo por mi parte me despido. Probablemente este sea mi último video del año, así que nos vemos en un par de semanitas. Bye.